Continuamos con la historia de la arquitectura. Esta vez revisaremos tendencias contemporáneas en Estados Unidos y en Europa. La arquitectura posmoderna es una tendencia que se inicia en los años 1950 y comienza a ser un movimiento a partir de 1970, continuando su influencia casi hasta nuestros días. El posmodernismo tiene su origen en las carencias de la arquitectura moderna, ya que la preocupación de esta última por el funcionalismo y la construcción económica significó que los ornamentos fueran eliminados y los edificios estaban cubiertos con un aspecto racional y austero. Muchos consideraban que las construcciones modernas no se diseñaban para satisfacer las necesidades humanas de comodidad, tanto para el cuerpo como para la vista. Ese modernismo no tuvo en cuenta el deseo de belleza. El problema se agravó cuando algunos bloques de apartamentos, que ya monótonos, se degeneraron en barrios marginales. En respuesta, los arquitectos buscaron reintroducir el ornamento, el color, la decoración y la escala humana a los edificios. La forma ya no se define únicamente por sus requisitos funcionales o mínima apariencia. El movimiento posmodernista comenzó en Estados Unidos alrededor de los años 1960 y 1970. Luego se extendió a Europa y al resto del mundo, siguiendo activo hasta el presente. Según el arquitecto paisajista estadounidense Charles Jencks, el fin simbólico del movimiento moderno y el tránsito al posmodernismo se produjo a las 15:32 del 15 de julio de 1972, cuando el complejo habitacional Pruitt-Igoe en San Luis fue dinamitado por considerárselo un lugar inhabitable. Este era un complejo habitacional de estilo moderno. Albergaba 2.870 apartamentos, convirtiéndose en uno de los más grandes de los Estados Unidos. Los apartamentos eran extremadamente pequeños, con reducidos accesorios de cocina. Los ascensores skip stop, esos que solo paran en ciertos pisos, obligando a los vecinos a utilizar las escaleras en un intento de descongestionar el uso del ascensor. Las plantas bajas fueron equipadas con grandes corredores, lavanderías, salas comunes y conductos de basuras. Sin embargo, los espacios de las escaleras y los corredores atrajeron a asaltantes. El sistema de ventilación era pobre y no existía aire acondicionado. La imagen muestra los bloques de vivienda en Pruitt-Igoe que fueron demolidos. Las 4 estructuras que figuran en primer plano, que formaban el Vaughan Public Housing Complex, también fue demolido. En la imagen aparece el Colegio Pruitt en el centro de la foto y la iglesia polaca católica Stanislaw Kostka. Ambos edificios aún permanecen en pie.
Lo que acaban de ver simboliza el fin de la arquitectura moderna. Una de las características de la arquitectura posmodernista es la diversidad de opiniones. Resuelve los problemas del modernismo por arquitectos que nunca colaboraron en gran medida entre sí. Emplea formas extravagantes, recupera la ornamentación, hay una especie de neoeclecticismo, adopta ciertas tipologías del pasado, rechaza formas puras y abunda la ambigüedad, la ironía y la complejidad. El posmodernismo no se considera un estilo homogéneo, sino un conjunto de tendencias. A continuación, veremos algunas de ellas. Uno de los estilos posmodernistas es el neorracionalismo arquitectónico. Surge en el norte de Italia hacia finales de la década de los 60. También tuvo una expansión interesante en la escuela de Ticino, en el cantón italiano de Suiza, donde va a surgir un gran arquitecto representativo de este movimiento, que es Mario Botta. El neorracionalismo se caracteriza por un racionalismo humanizado, opta por formas geométricas simples con criterios ortogonales, se empleaba el color y el detalle constructivo con ciertos guiños al pasado, a Roma, al Renacimiento, etc. Aldo Rossi, un arquitecto que nació en Milán en 1931, es considerado como uno de los grandes renovadores ideológicos y plásticos de la arquitectura contemporánea. Fue fundador del grupo de arquitectos europeos llamados Tendenza, que defendía el diseño arquitectónico basado en principios lógicos y que la arquitectura debía dirigir el crecimiento urbanístico de las ciudades. Aldo Rossi logra englobar teorías muy bien fundamentadas que llegaron a ser la base de la arquitectura contemporánea. Rechazó la premisa moderna, la función es consecuencia de la forma, pues observa que nos encontrábamos en una situación donde la forma permanecía y determinaba la construcción, mientras que las funciones estaban en un perpetuo cambio. En su libro Arquitectura en la ciudad, Rossi promueve pensamientos diferentes de espacio y estructuras arquitectónicas. Pretende que la arquitectura sea una ciencia positiva, sea entendido como un mundo igual al de los científicos e ingenieros. Establece teorías sobre el diseño urbanístico de las ciudades. El complejo Monte Amiata es un conjunto de viviendas en el barrio Galaratese de Milán, en Italia, diseñado por los arquitectos Carlo Aimoninno y Aldo Rossi a finales de la década de 1960. Esta es otra vista del mismo complejo. Vean algunos detalles. Algunas son fotografías del interior. Se le presta más atención al color, al ornamento, a la belleza. Vamos con otro ejemplo, ahora en Alemania. La manzana de Schützenstraße, que me perdonen los que hablan alemán. Estos son edificios de viviendas en Berlín construidos entre 1994 y 1998. Destaca por su fachada
que se presenta ensamblada en distintos fragmentos y en los que cita a distintos tipos de construcción. El complejo está considerado como uno de los nuevos edificios más importantes de la era posterior a la reunificación en Berlín. ¿No es una maravilla andar caminando por la ciudad y toparse con esta fantasía colorista? Vean aquí la planta del complejo. Si nos situamos en el centro del patio octogonal y miramos hacia arriba, esto es lo que veríamos. Y si hacemos lo mismo en el patio cuadrado, veríamos esto. Para el Museo Bonifante de Maastricht, en Países Bajos, algo así como Museo de los Buenos Niños, el arquitecto Aldo Rossi diseñó un edificio con una simetría en forma de E y una torre de 28 metros que se eleva sobre el río Maas en la extensión del ala central. La planimetría utilizada por Rossi es simple: 3 cuerpos longitudinales unidos por otro transversal, en el centro del cual está la entrada principal. Los 3 cuerpos del edificio pueden definirse como 3 líneas verticales cuya estructura da como resultado un edificio simétrico y de líneas suaves que confirman la predilección de Aldo Rossi por la simplicidad de las formas derivadas de la ingeniería y de las leyes estáticas. La cúpula se encuentra en uno de los extremos del cuerpo central, cercana al río. Tiene forma de bala y es simétrica. Casi en la punta la rodea un corredor al aire libre que sirve de mirador y dispone de ventanas cuadradas que disminuyen de tamaño a medida que se acercan a la punta de la cúpula, siendo resaltadas estas últimas con pequeñas cornisas. Esta disposición y tipo de ventanas recuerdan a las utilizadas en las típicas construcciones del campo holandés. Veamos algo del interior del edificio. La escalera central que conduce a las salas de exposiciones es realmente una especie de calle cubierta con cristal que la convierte en el sector más iluminado naturalmente del edificio, haciendo sentir a los visitantes que están al aire libre. Vamos con otro arquitecto, Leon Krier. Es un arquitecto y teórico de la arquitectura y urbanista luxemburgués, un destacado crítico del modernismo arquitectónico y defensor de la nueva arquitectura tradicional y el nuevo urbanismo. Sus ideas tuvieron una gran influencia en el movimiento del nuevo urbanismo, tanto en Estados Unidos como en Europa. La recopilación más completa de sus ideas se publica en un libro de su autoría que se llama La arquitectura de la comunidad. Al suroeste de Londres se está desarrollando Poundbury, una nueva ciudad experimental o extensión urbana en las afueras de Dorchester, proyectada por Krier. Krier es mejor conocido por su plan maestro y supervisión continua del desarrollo de Poundbury, que es la ciudad paradigma del movimiento de nuevo urbanismo, un movimiento que surgió en la década de los 80 como respuesta y rechazo al modelo de ciudad moderna
desarrollado por Le Corbusier y Walter Gropius. Su finalización está prevista para el 2025 y se espera que albergue una población de 6.000 habitantes. Poundbury actualmente proporciona empleo a más de 2.000 personas en más de 180 empresas. El modelo de nuevo urbanismo en Inglaterra ha sido fuertemente respaldado por el príncipe Carlos y extensamente replicado en Estados Unidos y popularizado en películas como The Truman Show, cuyo telón de fondo fue la ciudad de Seaside en Florida, en los Estados Unidos. Siguiendo los principios del nuevo urbanismo, Poundbury tenía la intención de reducir la dependencia del automóvil y alentar la caminata, el ciclismo y el transporte público. Sin embargo, una encuesta realizada al final de la primera fase mostró que el uso de automóviles era mayor en Poundbury que en el antiguo distrito rural. Algunos lo definen como el poblado perfecto, otros como errático, pero lo cierto es que Poundbury es visitado recurrentemente por planificadores, influenciando a miles de desarrolladores inmobiliarios, diseñadores urbanos e ingenieros en transporte en todo el Reino Unido. Vamos a trasladarnos a la América Central, específicamente a Guatemala, para ver otro de los proyectos de León Krier. Ciudad Cayalá. Es una ciudad planificada, ubicada dentro de la ciudad de Guatemala. La ciudad fue planificada y construida específicamente para satisfacer los gustos y necesidades de sus residentes y visitantes, pues dicha localidad combina todas las comodidades y conveniencias de la vida moderna en un entorno natural. Pretende ser una ciudad neourbanista dentro de la ciudad de Guatemala. El concepto de esta ciudad es evitar el uso de automóviles, tener todo cerca, comercios, oficinas, lugar de trabajo, la iglesia. Aquí vemos algunas imágenes de sus edificios residenciales. Otra, una vista nocturna de la ciudad. Muchos peatones, ¿no? No hemos terminado el tema, pero para no hacer el video demasiado largo, vamos a terminar esta primera parte aquí. Y en el siguiente video veremos la segunda parte. De manera que esto se terminó.